Hola amigos, buenos días. Ya faltan 2 o 3 días para que Pedro Sánchez tome su decisión sobre si va a dimitir o no va a dimitir. Para esto necesita 5 días. Y la verdad que para pensarse una cosa así, para reflexionar como dice, yo no creo que se necesiten 5 días, porque la verdad es que yo para tomar decisiones importantes no me he tomado algo parecido de 5 días para reflexionar en las cosas importantes de mi vida. ¿Qué cosas importantes? Pues a dónde voy a trabajar, qué trabajo escojo, qué chica escojo de novia, me caso o no me caso, qué vivienda compro o alquilo, qué coche me compro, me divorcio o no me divorcio, tengo hijos. Bueno, estas son cosas que claro que se necesitan estar pensando un tiempo. Pero esto sobre la marcha las vas pensando día tras día, tienes tiempo de ir reflexionando. Y también lo que se dice consultar en la cama. En la cama es un lugar tranquilo, donde pues estás a salvo de lo exterior, de los ruidos, de la visibilidad exterior, estás en una intimidad, estás en oscuras, y allí es un lugar indicado para poder meditar y reflexionar, que te puede ayudar pues a tomar las decisiones, pensándolo bien según tus circunstancias. Pero quiero decir que esto de consultar con la cama, pero ya es algo que se va haciendo día tras día antes de tomar la decisión. Cuando estás trabajando, cuando estás con tu novia, cuando ya has creado la familia para decidir qué momento, pues vas a tener hijos o no. Cuando has visitado varias viviendas para decidir qué vivienda te haces, en qué banco te haces la hipoteca, o si alquilas, qué lugar que quieres alquilar, qué opciones se te han presentado, pues los días tras días ya te dan la opción de pensar. Pero esto que diga Pedro Sánchez, de que se siente acorralado por el tema de su mujer, que le han puesto una denuncia, pues no es para tener que decir, pues voy a tomarme 5 días para meditarlo. Porque la función de presidente del gobierno, teóricamente, aunque la práctica en España no es así, tendría que tener que trabajar para el país, porque el país tiene muchos problemas. Problemas de la inflación, problemas del desempleo, problemas de que la sanidad va muy mal, cada vez a por peor, problemas de que el país se está endeudando cada vez más, problemas con la invasión inmigrante, problemas con la delincuencia, problemas con los ocupas. Y todo, en fin, hay toda una serie de problemas que el presidente del gobierno tendría que estar trabajando y no tomarse 5 días de fiesta para decidir si dimite o no dimite. Bueno, yo creo que, bueno, hasta hablando del tema judicial, yo creo que en esto ha metido la pata, porque como la Fiscalía depende, ha hecho que la Fiscalía solicite el archivo de la querella contra su mujer, cuando el juez todavía no ha investigado, todavía no ha llamado a declaración. El juez todavía no ha mirado nada, no ha tenido tiempo. Porque la justicia es muy lenta, requiere su tiempo. Entonces, si el otro día en el Parlamento dijo que él confiaba en la justicia, pues que deje trabajar a la justicia, que deje que la justicia haga su trabajo y que compruebe si su esposa es o no es culpable. Y no tener que escribir una carta en la que se presenta como una víctima, que, hombre, que están persiguiendo a su mujer, que la ultraderecha lo está acorralando y que se está planteando si dimitir. Pero ojo, Vox es un partido que ha sido muy perseguido, ha sido muy anulado, no se les deja hablar en la televisión, no se es visible en la televisión, muy buena prensa, parte de la prensa lo está atacando. Yo creo que Vox está mucho más acorralado que el propio Pedro Sánchez o Partido Socialista. Bueno, mientras tanto van pasando los días, están dando a todo tipo de especulaciones. En la televisión, por ejemplo, ha salido una tertuliana, una reportera que trabaja en la televisión de Pablo Iglesias, el canal Red o algo así, que ha pedido pues que el Ejecutivo tome el Poder Judicial y que la prensa que, entre comillas, se califica de derechas o de ultraderecha, como lo califica Pedro Sánchez, que se cierre. Pero si esto es dictadura, esto es prácticamente un golpe de Estado, y estas son las cosas que van diciendo en televisión. También, pues, los
periodistas vendidos al gobierno, por ejemplo, Silvia Izquierdo, pues está ya dando el relato, atacando a la ultraderecha, defendiendo la inocencia de Begoña Gómez, que esto lo tiene que decidir un juez. Y pues intentando salvarle la cara a Pedro Sánchez mediante sus dotes de periodista y televisivas. Son cosas que van ocurriendo. Incluso el expresidente del gobierno, José Luis Zapatero, ha pedido manifestaciones, ha pedido que se apoye a Pedro Sánchez, ha pedido a Pedro Sánchez que no dimita. Pero bueno, ¿qué va a hacer Pedro Sánchez? Lo que va a hacer Pedro Sánchez solo sabe el Pedro Sánchez, porque la vida es como una partida de ajedrez, cada cual está en su situación y en su circunstancia. Entonces, para saber qué es lo que va a hacer Pedro Sánchez, pues yo necesitaría ver el tablero de ajedrez y cómo están las posiciones para poder interpretar si te mueves por aquí, si te mueves por allá, hacia dónde lleva, qué es lo que puede ocurrir, y vaya, todo lo que tenga que hacer. Bueno, yo me acuerdo que cuando vi la película El Padrino de Francis Ford Coppola, una película que interpretó Marlon Brando y que se hizo 3 películas del Padrino, Marlon Brando, Al Pacino, y bueno, la película giraba en torno a la familia. La familia para el Padrino es lo más importante y es lo que más protegía. En un mundo exterior cruel, hostil, lleno de gente codiciosa, envidiosa, mala gente, que esto es lo que nos encontramos todos más o menos. Y por eso es muy importante la protección de la familia, es muy importante proteger a la familia, no solo proteger a la familia, sino que la familia te proteja. Si Pedro Sánchez dice que está tan locamente enamorado de su mujer, pues también no tenemos que olvidar que Pedro Sánchez es padre, por lo menos de 2 hijas. No las conocemos porque hasta el momento son menores de edad. Y ya la mayor, no le falta mucho ya para ser mayor de edad. Cuando sea mayor de edad, empezará a salir pues por la prensa, por la televisión, igual como ocurre con la hija de nuestro rey. Bueno, quiero decir que Pedro Sánchez tiene una familia y si era caso de la manera de pensar del Padrino, de lo que le aconsejaría al Padrino es intenta salvar a tu familia. ¿Qué quiero decir con esto? Yo creo que lo más indicado para Pedro Sánchez sería que el lunes anunciara su dimisión para proteger a su familia, que coja todas sus pertenencias y se vaya a la República Dominicana, porque la República Dominicana es un país donde no te van a exigir la procedencia del dinero que puedas traer. Fijaos, aquí en Europa hay una excesiva presión fiscal por culpa de las políticas socialdemócratas, que son un saqueo a todos los ciudadanos. Aquí en España, cualquiera que trabaja, la mitad de su trabajo va a impuestos, a cotizaciones también son impuestos. Y lo que le queda, pues, para sus gastos, para pagar la hipoteca, para pagar el alquiler, para pagar la alimentación, para pagar la comida, para pagar los gastos de la luz y el agua, los gastos de la casa, el butano, para pagar la escuela de los hijos, y cada una de estas cosas que paga también viene acompañado de impuestos y otras variedades de impuestos que tengáis, por ejemplo, los impuestos municipales. Por tener un coche tienes que pagar impuestos municipales, pagar la ITV, por ejemplo. Quiero decir que aquí en España hay una presión fiscal muy, muy alta y al mismo tiempo tenemos un sistema que nos tiene a todos controlados. Hacienda, el gobierno, sabe lo que tienes en el banco. Por tanto, los gobernantes de aquí en España, los políticos que se dedican a robar, que creo que es el caso de Pedro Sánchez, aquí en España hay muchos políticos que son prácticamente ladrones, porque tienen acceso a la caja pública, pues van cogiendo, los esconden en algún sitio y se van lucrando de esta manera. Entonces, el caso de Jordi Pujol, el 3%. Fijaos, Jordi Pujol, aparte de médico, que nunca ejerció, había sido banquero. Era pues el CEO de Banca Catalana. Y los que tienen bancos, los banqueros, saben que, por ejemplo, que los fondos de inversión se llevan más o menos un 3% de comisión, sobre todo los fondos de más riesgo, aunque algunos se llevan un 4%. Los fondos de menos riesgo se llevan pues una comisión mucho más pequeñita, un 0,5%, por ejemplo. Normalmente suele ser un 3%. Jordi Pujol se dice que del presupuesto de la Generalitat de varios cientos de miles de millones se quedaba el 3%, lo cual significa
significa que se quedaba unos cuantos miles de euros para él. Yo creo que Pedro Sánchez ha hecho lo mismo, porque en el caso de su mujer, Begoña Gómez, con lo de Air Europa o Globalia, que la ha rescatado con 1.000 millones, y a otra empresa de estas, de este holding, le ha dado 450 millones del dinero público y de nuestros impuestos, dejando aparte, pues, lo de las recomendaciones a diversidad de empresas que tenían tratos de afinidad o de amistad con Begoña Gómez y que, pues, facilitaba que recibieran, pues, subvenciones, por ejemplo, de los fondos europeos, que los fondos europeos, Next Generation, sabéis que son varios miles de millones. Pues manejando todo este dinero, claro, si tú facilitas una empresa, la rescatas, seguramente que vas a percibir una comisión, aunque oficialmente no sea así. Y con las cartas de recomendación también, porque si consigues la licitación, la concesión, la UTE, por ejemplo, pues seguro que también tiene que haber alguna comisión por medio, porque todo tienes comisiones. Pues seguro que Pedro Sánchez, a través de su mujer, se habrá embosado varios millones de euros. 1.000 millones de euros, por ejemplo, si supongamos que se quedara al 3%, pues serían unos 30 millones de euros que se habrían embosado. 30 millones de euros que no están nada mal. Y luego el tema, por ejemplo, de esto que también se ha hablado mucho, de los 45.000 millones de euros que va a regalar España a Marruecos. Si hacéis el 3% de 45.000 millones de euros de España que el gobierno Sánchez entregará a Marruecos, un 3% son unos 1.350 millones de euros, sumados a los otros 30 millones de euros que estaba metida su mujer. Pero no os penséis que son solo 45.000 millones de euros. También son, pues, lo que a España, el gobierno de Pedro Sánchez, ha regalado a Marruecos de los vehículos de la policía marroquí, todo tipo de subvenciones para diversas instituciones marroquíes, lanchas y barcazas marroquíes, en fin. Ya me gustaría saber una auditoría de todo lo que España ha entregado a Marruecos, gracias a Pedro Sánchez. Entonces, seguro que se habrá quedado con una comisión. Entonces, para hacer una valoración así más o menos, ¿cuánto podría ser la fortuna de Pedro Sánchez? Yo calculo que como mínimo sería como la del rey. Serían, en base a todo esto que tengo conocimiento, de todo el dinero que se ha entregado a Marruecos y estos rescates en la que está metido su mujer, yo calculo que Pedro Sánchez tiene que tener una fortuna escondida de unos 2.000 millones de euros como mínimo, 2.000 millones de euros. Y 2.000 millones de euros no están nada mal. Entonces, si Pedro Sánchez está tan preocupado por su familia, y como decía el padrino, lo primero, tu familia, protege a tu familia. Yo le diría a Pedro Sánchez, el lunes presenta tu dimisión, recoge todo lo que tengas y huye a la República Dominicana o a Brasil. Y en Brasil está tu amigo Lula, que es el que gobierna. Y me parece que sigue habiendo un tratado de no extradición. Es decir, a un delincuente de Brasil no se lo puedes entregar a otro país. No lo sé exactamente, pero antes esto sí había sido así. Supongamos que Pedro Sánchez huye a la República Dominicana, donde se podrá construir una muy buena mansión. Es un país que no te piden explicaciones por el dinero que tú llevas allí. Y a partir de allí, también con la legislación de la República Dominicana, pues también puedes repartir el dinero en paraísos fiscales que tienes de cerca. Por ejemplo, en Panamá, en Belice, en Uruguay, en las Islas Bahamas, en las Islas Caimán, en el estado de Delaware, en Estados Unidos, que también tiene una fiscalidad muy atractiva. Y parte de este dinero, pues lo puedes poner en un fondo, por ejemplo, de Standard & Poor's 500. Porque aquí en España todo el mundo quiere ser funcionario, y en cambio en Estados Unidos todo el mundo quiere ser emprendedor. Quiere decir que la cultura del trabajo en Estados Unidos está muy arraigada. En España no, en España quieren ser funcionarios, porque se cobra muy bien del Estado, de los impuestos que pagan los demás, y se trabaja muy poco. En Estados Unidos no, en Estados Unidos se trabaja fuerte, y esto hace que las empresas estadounidenses siempre obtienen beneficios. Y si Pedro Sánchez invierte en un fondo de Standard & Poor's de las 500 mejores empresas de Estados Unidos,
más o menos cada año puedo tener una rentabilidad aproximadamente de entre un 8 y un 10%, que de 2.000 millones de euros mínimo que supone que pudiera tener, pues le van a dar mucho. Un 10% de 2.000 millones son 20 millones al año, 20 millones al año, 20 millones de euros. ¿Os imagináis? Pues yo le diría a Pedro Sánchez, no seas tonto, no te quedes en España, porque fíjate ahora que el juez este que ha abierto diligencias contra tu mujer todavía no se ha puesto a trabajar. Y estás a tiempo para largarte, porque luego ya viene el otro tema, el del Pegasus. La justicia francesa ha pedido y ha informado a los servicios secretos españoles y a la justicia española de que hay más cosas sobre Pegasus, que se aplican pues a Pedro Sánchez, a la ministra Margarita Robles, a Fernando Grande Marlaska, el ministro del Interior, un corrupto total, el ministro de Agricultura, por ejemplo, también, y algunos otros. Luego, dejando aparte el tema de las corruptelas de la pandemia de las mascarillas, el caso de García Couto, y también que también está implicado pues el que fuera ministro de Sanidad, Salvador Illa, el actual candidato del Partido Socialista a la presidencia de la Generalitat. Esto un momento a otro, yo le diría a Pedro Sánchez que esto le puede caer encima. Lo mejor que puede hacer es hacer como decía el Padrino: protege a tu familia, presenta tu dimisión y lárgate. Lárgate, vete a República Dominicana y disfruta de todos los millones que has robado a los españoles. Porque esto es lo que hacen todos los políticos corruptos de Europa, que tienen un sistema fiscal que asfixia a todo el mundo a impuestos, pero el dinero que ellos van robando lo llevan a paraísos fiscales, o a lugares como República Dominicana, o a determinados países del mundo que son paraísos fiscales. ¿Y por qué son paraísos fiscales? Porque vienen los más ricos, abren sus cuentas bancarias allí, gastan su dinero allí, y estos países la prosperidad la basan en este tipo de turismo que gasta muchísimo dinero, que atrae mucho dinero. Por eso hace unas legislaciones que favorezcan a estos ladrones, a estos nuevos ricos, a estos políticos que se enriquecen robando a sus países, como es el caso de aquí en España. Bueno, pues esto es más o menos como está la cosa, y es lo recomendable que debería hacer Pedro Sánchez. Es solo una especulación, una idea que yo tengo. Y además creo que Pedro Sánchez tiene que irse de España, porque lo ha hecho todo muy, muy mal. No debe de permanecer ni un día más en el gobierno de España. Ahora hace poco ha salido la noticia que en Alcoy, en Alicante, pues se han agrupado unos 100.000 propietarios de vivienda que tienen la vivienda en la costa, y que la ley de costas, con lo de la Agenda 2030, cambio climático, pues el gobierno le va a expropiar sus viviendas. Entonces, la Constitución española dice que se garantiza el derecho a la propiedad. Entonces, si el gobierno se quiere apropiar de una vivienda porque está en primera línea de la playa, pues debería de compensarles, no solo por lo que vale, sino por el valor sentimental que pueda tener aquella propiedad, las molestias, y buscarle otra vivienda, pues como mínimo de las mismas características o un poquito más, porque pues por todos los daños y perjuicios que haya supuesto esta decisión del gobierno de apropiarse de estas viviendas que están en primera línea de la playa. Pero no, se quiere apropiar, es decir, que quiere robar. Y esto lo está haciendo Pedro Sánchez con lo de la Agenda 2030. Luego, el tema de los ocupas, la delincuencia, la invasión inmigrante, dejar a España a la ruina con una deuda monstruosa. Los servicios sanitarios no funcionan bien, no hay justicia. Y Pedro Sánchez ha hecho tantas cosas malas, ha dividido más a los españoles, enfrentándolos mucho más, haciendo concesiones a los separatistas, concesiones que no serían aceptables. En fin, que Pedro Sánchez ha hecho una serie de cosas muy malas que ha perjudicado mucho a los españoles, que lo mejor es que se vaya ya, que se vaya, que tenga que venir, que demuestre lo que es, si es igual o es peor o es algo mejor que Pedro Sánchez. Esto queda por ver, pero Pedro Sánchez no puede quedar más tiempo aquí. Además nos ha engañado a todos. Ha dicho que no iba a pactar con Bildu por lo del terrorismo.
no iba a hacer ninguna ley de amnistía porque era inconstitucional. Y no iba a hacer una serie de cosas de las cuales dio la palabra y luego pues no cumplió, hizo lo contrario. De esta manera pues defraudó a su electorado, porque si lo hubieran sabido no lo hubieran votado. Pedro Sánchez, para decir que él no miente, dice, he cambiado de opinión. Pero ¿cómo te puedes fiar de alguien que cambie de opinión? Es verdad que se puede cambiar de opinión, pero en base a criterios razonables, como los razonamientos positivos, beneficiosos, morales. En ese sentido sí que se tiene que cambiar porque es de sabios rectificar y no se puede ser un marrano. Hay que estar por la cosa de lógica y de razón. Lo demás, sentido común, pero en muchas cosas Pedro Sánchez, su cambio de opinión no tiene sentido, es puramente una traición. Por tanto, Pedro Sánchez podemos decir que es un mentiroso y no merece estar más tiempo en el gobierno de España. Que se vaya, que se largue más de una vez. Ojalá dimita, ¿vale? Entonces ya veremos, tenemos que esperar hasta el lunes. Mientras tanto, mañana, sábado y pasado mañana, el domingo, pues será la noticia de todo el día. Todo el mundo estará hablando de Pedro Sánchez. Bueno, pues para terminar, le digo a Pedro Sánchez, hazme caso, recoge todo lo que ha robado, llévatelo a la República Dominicana, huye con tu familia y disfruta de la vida y no seas tonto. Y proteja a tu familia, porque si no lo haces, te pueden coger y acabarás en la cárcel. Es muy posible que ocurra, ¿vale? Porque esto ha ocurrido con muchos políticos. Los han tenido que juzgar y condenarlos. Es el caso de Saplana, en Italia Benito Craxi. En fin, hay políticos que, si no huyeron a tiempo, pues la cagaron. Pedro Sánchez, no la cagues, lárgate, vete a la República Dominicana y allí pues por lo menos sabremos de ti. O si quieres estar más cerca de España, a ver si el rey de Marruecos te pone una mansión en Marruecos. Y como rey de Marruecos, Mohamed, tiene poder absoluto, te protegerá bien. Que ya sé que tú lo reverencias mucho. Pero si yo fueras tú, lo que haría es irme a República Dominicana. Hay muy buen clima y a vivir con los millones y llevar una vida lujosa. A disfrutar porque la vida es muy breve. Y como decía el poeta romano Horacio Carpe Diem, la tienes que disfrutar día a día porque un día u otro te vas a tener que morir. Tú no amas a España, tú no has mirado por el bien de España, tú no has trabajado para España. Tú solo te has aferrado al poder para saciar tu ambición de poder y has robado y has arruinado a España. Pues lo mejor que puedes hacer es largarte y evítate más complicaciones. Bueno amigos, pues adiós y hasta el próximo vídeo.